Hola, buenas tardes compañeras. Nosotros somos el equipo 2. Está conformado por Mariana González, Elizabeth Hernández y su servidora Esmeralda Díaz. A nosotros nos tocó la pedagogía del Renacimiento. Bueno, en esta época la pedagogía coincidió con la difusión de los nuevos valores surgidos, vuelta a la tradición, la nueva visión del rol del ser humano orientado a cumplir sus fines, no solo en el más allá, sino también en el mundo terrenal. Impulsaron al conocimiento filosófico, artístico, histórico y de enseñanza-aprendizaje. Se buscaba a un individuo intelectual con un libre pensamiento. Es un movimiento artístico-cultural que se da del siglo XIV al siglo XVI en la Edad Media. Se modifica el pensamiento que era el teocentrismo. En él se basaba el pensamiento que todo era base a Dios y lo cambian al pensamiento antropocentrismo. En él el hombre ya es una parte importante del pensamiento, ya que generaba ideas y razonamientos con base a su criterio propio y su forma de ver el mundo. En él las materias más importantes para transmitir eran las matemáticas, la astronomía, la geografía y las ciencias naturales. En cuanto a la educación, se centró en el humanismo y racionalismo. Se le dio importancia a las culturas clásicas que retomaban la formación del hombre. También una frase muy común en esta pedagogía es la educación con firmeza, pero con ternura, ya que en esta se criticaba mucho la violencia dentro de la educación. A continuación, mi compañera Elizabeth les va a hablar de las características más importantes de la pedagogía del Renacimiento. La pedagogía del Renacimiento se caracteriza por una revaloración de la cultura grecorromana, nueva mentalidad que influyó en la educación, la hizo más práctica, incluyendo a la cultura del cuerpo y buscando sustituir procesos mecánicos por métodos más agradables. La educación renacentista preparó la formación del hombre burgués, caracterizado por el elitismo, por el cratismo y por el individualismo liberal. Los principales exponentes fueron Vittorino da Feltre, quien proponía una educación individualizada, autogobierno de los alumnos. En segundo lugar está Erasmo di Sareiro, quien abandonó la orden religiosa para llevar una vida errante, predicando ideas humanistas. Ejerció gran influencia en la literatura europea. Creía en que el raciocinio humano distinguiera entre el bien y el mal. Juan Luis Vives reconoció las ventajas del método inductivo, el valor de la observación rigurosa y la recopilación de las experiencias. Dio gran importancia al juguete infantil. François Rabelais criticó la educación escolástica, le dio más importancia a la naturaleza que a los libros. Pensaba que la educación necesitaba primero educar el cuerpo. Valorizó las ciencias de la naturaleza, las ciencias del hombre y los estudios clásicos, cayendo en el enciclopedismo. Posteriormente está Michel de Montaigne, quien explica que la educación debe ser con una dulzura severa, es decir, no hay que dar castigo para que el niño no les tema. Afirmó en su filosofía que hay que buscar una identidad. Por último, mi compañera Mariana les hablará sobre los elementos que componen la pedagogía del Renacimiento. Elementos que componen la pedagogía del Renacimiento. El primer elemento contribuye a la aproximación semántica desde el contexto de esta época. Es de tipo económico. Este factor fue determinante de la vida en todos los ámbitos. Las formas de vida que se generaron por el desarrollo de nuevas formas de producción económica. En este caso, interesa hilar un poco más fino en el sentido de apreciar que esos nuevos elementos que salían de la sociedad se trasvasaran a la lengua enriqueciendo de manera insospechada
la necesidad de incorporar palabras nuevas para representaciones nuevas. Erasmo, desde ese telos en el cual fin de la educación es la persona, los elementos que propone como intervenientes en la educación, la naturaleza que es susceptible de ser moldeada por la educación, los preceptos que fueron máximas para ejercer el buen gobierno, ejemplo que debe ser tomado de los evangelios y la práctica representada en la participación política, la cultura como elemento de moderación en las relaciones con respecto a las jerarquías políticas y religiosas. No obstante, y de manera paradójica, posibilitó la conformación de una sólida jerarquización social y económica. Vives proporciona elementos para una teoría de la educación en la que cabe la formación humana en ámbitos como la sabiduría, la vida misma y su fin. La pedagogía del Renacimiento consiste en una nueva mentalidad, influye en la educación, hizo más práctica, incluyendo la cultura del cuerpo y buscando sustituir procesos mecánicos por métodos más agradables. Agradecemos su atención, mis compañeras y una servidora.